Qué gusto que nos acompañan este fin de semana. Voy a estar terminando la serie de cimientos esenciales que comencé hace algunas semanas y un mensaje muy importante, pero antes déjeme informarle. Kelly Shackelford, nuestro amigo, estará compartiendo el próximo fin de semana. Él tiene un ministerio maravilloso y ha hecho grandes cosas con el gobierno. Ha hablado antes, ha estado aquí, ha hecho tanto tras bambalinas y queremos que escuchen celebrando Estados Unidos, la libertad. Nuestra nación estará aquí la próxima semana. En esta serie de cimientos esenciales estamos hablando, realmente son 7, 6 enlistados, pero una de ellas, la doctrina de bautismos, es plural. Vamos a leer otra vez la escritura, Hebreos 6. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, instrucción de bautismos, plural, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. En el primer mensaje usé la ilustración del fundamento, el cimiento. Cuando se edifica una casa, se tiene que hacer lo primero, es construirlo en una manera apropiada, si no va a ser peligroso. Cuando se está construyendo una casa, se pone el cimiento. Alguien viene a inspeccionarlo. Cuando lo inspeccionan, le dan un pase o un no pase. Bueno, con eso significa que si pasó, es que puede seguir adelante. Si le da el de no pase, no puede edificar hasta que se haga de manera correcta el fundamento. El cimiento. Le hacen un favor para evitar un desastre. Esto es lo que hace Dios. Dios controla lo espiritual. No puede uno madurar espiritualmente a menos que Dios nos da el pase. Y ese pase se basa en el cimiento. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Vamos a proceder y lo haremos si Dios lo permite. Muchos de ustedes, esto es algo difícil de enseñar, de aprender. Es algo fundamental en nuestra fe. Hay muchos que han estado siguiendo semana tras semana. Déjeme decirle lo que le va a pasar. Ustedes verán una diferencia en su relación con Dios. Al establecer estos fundamentos, cimientos, y cuando Dios lo vea y dice, le va a dar adelante, con esto dirá que ha acumulado por años y ha estado atorado, va a poder salir adelante, va a caminar hacia su destino y dirá, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto, con este mes? Va a lograr alcanzar su destino. Dios se lo va a permitir por estos fundamentos, estos cimientos. Hay gente que no escucha este tipo de enseñanzas, son difíciles, no es interesante, pero cuán difícil que sea o cuán interesante, es totalmente esencial. Son cimientos esenciales y Dios no va a permitirnos que maduremos hasta que nos hayamos arrepentido de las obras muertas. No nos mandamos solos, le damos cuentas a Dios. Tenemos que transferir nuestra confianza en Dios, el arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Esos son los dos primeros fundamentos, la doctrina de los bautismos, el bautismo en agua, que es el sello del pacto con Dios. Eso hablamos también. El bautismo del Espíritu Santo es ser empoderados, viviendo la vida para Dios. El bautismo de agua tiene que ver con Jesús, el del Espíritu Santo, vivir nuestras vidas para Jesús y teniendo el poder para hacerlo en este mundo. También la imposición de manos es que estamos conectados con otros creyentes en relación, tal como Dios quiere que lo hagamos en nuestras vidas. Él no quiere que lo hagamos a control remoto, como algunas cosas que estamos haciendo ahorita, pero tenemos que conectarnos unos con otros creyentes, con líderes, para que imparta a través de las relaciones con otros. Es un Dios de relaciones con otros y se transfiere. Estos son los fundamentos o cimientos de la fe. El siguiente mensaje, preparados para la eternidad. Los dos fundamentos, cimientos finales, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Somos eternos. Escuche, va a estar viviendo en algún lugar por la eternidad. Como creyente estará en algún lugar viviendo. Esta no es nuestra casa. El mundo no es nuestra casa, solo estamos en manera temporal aquí. Y cada ser humano que haya vivido va a resucitar de la muerte. Y algunos de nosotros vamos a estar vivos cuando Jesús venga, lo creo.
vamos a ser transformados. La Escritura lo vamos a leer en un momento, pero déjeme comenzar con la resurrección de los muertos. Le voy a mostrar qué tan fundamental es para nuestra fe. Romanos 10, en el verso 8, lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón, escuche, creer en el corazón que Jesús le levantó, Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Aquí hay una condición. En este caso hay dos condiciones para la salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Algunos de ustedes, si nunca lo ha hecho antes, si no lo has hecho, decirle: Jesús, eres el Señor de mi vida, te confieso como el Señor de mi vida. Es la primera condición. La segunda es creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. ¿Cuán fundamental puede ser? Es una condición para ser salvo. Hey, momento. ¿Cómo es que creer que Jesús resucitó? ¿Cómo es fundamental para mi fe? Porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, no hay prueba de que fue quien dijo que era o que su muerte expió nuestros pecados. Si no hay resurrección de los muertos, Jesús dijo que era el Hijo de Dios: me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Él dijo todo tipo de afirmaciones. Si Él no resucitó de entre los muertos, es como otro falso Mesías o supuesto Salvador que asegura ser Dios. Pero es un fraude y estamos perdidos. Si Él no resucitó de entre los muertos, la resurrección fue la declaración del Padre que Jesús fue quien dijo ser y que murió en la cruz para la expiación de nuestros pecados. Si Él no murió y resucitó, es un fraude y estamos perdidos. La resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo Jesús es la piedra angular del mensaje del Evangelio. Muchos dicen ser salvadores, pero todavía sus huesos están en la tumba. No han resucitado. Si Jesús resucitó de entre los muertos, está entre nosotros. Vamos a ver las palabras de Pablo en 1 Corintios 15. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe. Entonces resultaremos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuese únicamente por esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho de que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron, porque si así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por un solo hombre vino la resurrección. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, pues ha puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pablo nos dice claramente, si predicamos que Jesús resucitó, ¿cómo es que pueden decir que no hay resurrección de los muertos? Si Jesús resucitó, si no resucitó, somos totalmente, de toda la gente, somos los más desdichados porque estamos aquí creyendo que somos salvos y que somos perdonados y que tenemos vida eterna. Si no hay resurrección de los muertos, nada de eso es verdad. Esto es uno de los fundamentos, cimientos más importantes. Si alguien viene y dice, entonces, ¿crees que Jesús es el único camino para Dios? ¿A Dios? Sí, claro, absolutamente. Juan 14 dijo, soy el camino, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Y dirán, bueno, ¿está creyendo que todo lo que no es cristiano irá al infierno? Así es, totalmente. Ese es el único camino, es Jesús. Bueno, eso es muy obtuso. Bueno, toda persona está invitado, ninguno es rechazado en la cruz. Toda persona que quiere reconocer a Jesús como el Señor
Jesús estaba en Getsemaní, sudando gotas de sangre, y clamó a Dios, al Padre, diciendo: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Lo dijo 3 veces. Cuando Jesús dice 3 veces, el universo se sacude. Él 3 veces oró al Padre. Y la respuesta fue Judas con los traidores trayendo a buscarlo. Cuando el Padre le dijo no a Jesús, Cristo Jesús murió la peor muerte que cualquiera podría vivir por nuestros pecados. ¿Tiene algún respeto por el Padre si Él haría eso a Jesús? Si hubiera otra manera para llegar al cielo. Los universalistas dicen que cualquier lugar nos puede llevar al mismo camino. Eso es lo que ellos creen. No importa cómo viva uno, no importa si es un satanista, no importa si abusa niños, si es la peor persona en el mundo. Eso es lo que creen los universalistas. Lo que creemos es que Jesús vino a morir por los pecados del mundo y Él murió una vida horrible. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir y la muerte que no podemos vivir. Él está diciendo que Él es la propiciación para el pecado de nuestros pecados. Nadie rechaza, pero mucha gente se opone a recibir a Jesús. Toda persona que desea a Cristo Jesús como el Señor de su vida lo puede recibir. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, fue la primicia Jesús. Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua, fue sepultado en el Festival de los Panes sin Levadura y resucitó en las primicias. Ahí es donde se tiene el festival, donde resucitó en las primicias Jesús. Él fue el primero, pero van a haber otros. Primera de Tesalonicenses 4. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan con esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos que va a suceder en el rapto. Se está describiendo aquí el rapto de la iglesia, cuando viene Jesús y vamos a subir en las nubes con Él. Mi papá, él murió en Cristo, era un cristiano y está en el cielo. Cuando él murió, su espíritu fue a la presencia de Dios, pero su cuerpo fue sepultado aquí, su cuerpo. Él murió de cáncer y estaba horrible su cuerpo. Pero cuando Jesús regrese, aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Su cuerpo va a salir de la tumba inmortal, glorificado y eterno. Va a tener un cuerpo eterno y su espíritu va a reunificarse con su cuerpo. Antes de que sean raptados los creyentes de la tierra, primero van a levantarse los que están muertos. Va a ser toda una generación de gente que nunca van a morir. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quisiera no morir si muero, ser resucitado, pero va a haber un grupo de personas que van a ser transformados. Vamos a ver en 1 Corintios 15. Pablo también está hablando. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cubrirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Oh, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a entender cuál es la eternidad desde la perspectiva cristiana.
Sabemos que no moriremos jamás. Como cristianos, creyentes, nunca moriremos. He ido a funerales todo el tiempo y la gente está en dolor y creen que su amado, su persona amada está en la tumba. Y están con este dolor, claro que sí es. Mi mamá, mis papás están ahí sepultados. Pero eso es lo que dice Juan 11. Tu hermano resucitará, le dijo. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Lo crees? Cuando yo era un pastor joven, en Amarillo, tenía 29 años cuando comencé a ser pastor. Y mi oración era que nadie jamás se muera, porque no quería hacer un funeral, jamás lo había hecho y no lo quería hacer. Quizá nuestra congregación va a ser la que nadie muera. Bueno, el primer año alguien murió. Y recuerdo presentarme en la casa de esta persona que murió. Era un varón. Y la presencia de Dios era tan fuerte como jamás la había experimentado. El hombre era un gran cristiano. Y yo entré a la casa y absolutamente no podía comprender la presencia del Señor ahí. Era adictiva, increíble. Yo solamente quería estar en esa presencia lo más posible. ¿Y saben dónde encuentro esa presencia? Cuando estoy con familiares de creyentes que han muerto. He estado con muchos de ellos cuando toman su último aliento. Cuando los cristianos mueren, hay una presencia de Dios. Cuando el papá de Karen murió, su papá estaba en este tiempo de cuidado paliativo y no será inusual que antes de que muera le dijimos que él levante sus manos, porque eso es lo que él va a hacer. Va diciendo, los ángeles van a venir por él. Y cuando él me dijo, la enfermera dijo eso, dije, wow, ¿no es fenomenal? ¿Qué sucede cuando muere un cristiano? Cuando sus ojos se cierran aquí, se abren allá. Cuando tomas tu último aliento aquí, tomas el primero en el cielo. Cuando aquí sus sentidos se mueren, escúchame, hijos de Dios, nunca va a haber un instante, un tiempo en toda la eternidad cuando estés muerto. No puede ser. No puedes matar a un cristiano. O estás vivo aquí o estás vivo allá. Y si un cristiano muere, su espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Cuando nuestros cuerpos mueren, inmediatamente nuestro espíritu irá a la presencia de Dios. Lucas 23:43. El ladrón al lado de Jesús. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Cuando morimos, algunos dicen, bueno, van al purgatorio, se van a dormir. Vamos a despertar en la resurrección. Don Piper, Todd Burpo. Hay mucha gente que han escrito libros fenomenales sobre la muerte y cómo regresan de la muerte y van inmediatamente a la presencia de Dios. Cuando un cristiano muere, inmediatamente va a la presencia de Dios. El cuerpo está aquí, pero el cuerpo todavía es importante porque un día va a salir de la tierra y se va a reunir con el Espíritu. Al volver Jesús, el Espíritu de los que murieron recibirán un cuerpo terrenal transformado que será perfecto y eterno. Este cuerpo, yo ya tengo 66 años de edad, este cuerpo se está haciendo viejo. Estoy tan entusiasmado el día en el que voy a tener ese cuerpo eterno. ¿Se imagina tener un cuerpo que está en la presencia de Dios por 1000 años y jamás cansarse de alabar y con una buena voz? ¿Tendría una buena voz? Eso es lo que yo estoy esperando, no ganar pesos y come uno. Jesús, ven ya, ven por favor. Imagínate tener ese cuerpo que no se cansa, no se hiere, visión perfecta, oído perfecto, todo está perfecto. Y es eterno, no hay que hacer nada, es eterno. Eso es lo que tenemos que esperar, la resurrección de los muertos. Jesús murió, resucitó como las primicias y cada uno de nosotros como creyentes cristianos tenemos que estar esperando la resurrección de los muertos
sea que morimos o vamos a resucitar con Él, o que estemos vivos y seguiremos vivos y seamos transformados en su presencia. Le digo, creyendo en la resurrección de los muertos es fundamental para la fe. Y toda pregunta que se tenga ahora se puede saber. Es por eso que es tan importante mi fe, no solamente lo que hizo, sino lo que todos haremos también. Nos da gran esperanza. Otro de los fundamentos, el juicio eterno. Un día, cada persona dará cuentas delante de Dios. Hebreos 9. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Se ha establecido el juicio para todos. Tenemos una cita con el juicio. Yo la tengo también. Nos dice aquí, Jesús ofreció por el pecado de muchos. El juicio que yo tengo no va a tener que ver con el pecado, sino con la recompensa. Si estoy en Cristo, Él me ha perdonado por mis pecados. No tengo que estar temiendo el juicio. Para aquellos que esperan, aparecerá por segunda vez. No viene la segunda vez para venir a redimir el pecado. Si una persona teme el juicio y la venida del Señor, es realmente una mala señal, porque lo que está diciendo es que no está listo, no estás listo. Y yo oro, no soy perfecto, soy salvo por gracia, eso lo entiendo, pero no puedo esperar que Jesús venga a estar delante de Él en el juicio, porque va a ser un juicio maravilloso. Yo quiero que su juicio también lo sea así. Si es un creyente, va a ser maravilloso. Hay dos juicios que vienen, el primero para los creyentes y otro para los incrédulos. El primero es el juicio ante el tribunal de Cristo. Déjenme mostrar Romanos 14, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Este es el tribunal Bema. Estaba levantado un lugar de adjudicaciones. Todos estaremos ahí ante el tribunal de Cristo. Está escrito, está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Todos algún día estaremos como creyentes delante de el tribunal Bema, un lugar que no es intimidador. Segunda de Corintios 5, pero ya sea que seamos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Esto es muy importante. Nos dice aquí que todos tenemos que aparecer delante del tribunal de Cristo, recibir según lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Somos salvos por gracia y somos juzgados por nuestras obras. Vamos a ser juzgados por Jesús, por lo que hemos hecho con el cuerpo, bueno o malo. Procuramos complacer a Dios, saber el temor del Señor. No tiene que ver con terror, sino con temor reverente. Quiero vivir de tal modo que le agrado a Dios, en reverencia, porque le doy cuentas a Él. ¿Se imaginan todo lo que está sucediendo en el mundo? Y mucha gente está en tal rebelión por todos lados. Van a haber un juicio y toda rodilla se doblará. Cuando se ve en la televisión y películas y gente alejada de Dios haciendo cosas rebeldes, vea a sus rodillas. Cuando vea todo eso, vea sus rodillas, porque cada rodilla se doblará a Jesús. Mi rodilla se ha doblado por mi voluntad. Yo he doblado mi voluntad, mi rodilla por voluntad a Jesús en esta vida.
Algunos lo harán a fuerza, pero toda rodilla se doblará y toda persona, cada persona que jamás haya vivido en el planeta estará delante de Dios en juicio. Queremos complacer a Dios, tememos a Dios con reverencia, pero si no entendemos la resurrección de los muertos y el juicio eterno, no vive uno con una perspectiva eterna, no entendemos cada cosa que hacemos en esta vida, que tiene consecuencia. Jesús perdona nuestros pecados, pedimos perdón y Él los perdona. No hay que ser perfecto para ir al cielo. El ladrón junto a la cruz estaba ahí. Esto es muy importante, la Escritura. Primera de Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Y si alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Y si lo que alguno edificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Déjeme decirle una historia de dos tipos de gente. Digamos que hay una persona como el ladrón junto a la cruz, tuvo una vida que no hizo nada de provecho, egoísta, en problemas que tuvo en esta vida, quizá odiando a otros. Pero digamos que recibe a Cristo en algún momento de su vida. Recibe a Cristo, es salvo, pero digamos que después de ser salvo sigue siendo egoísta y no hizo gran cosa por otros, no dio, no sirvió, no ayudó a los pobres, no hizo nada más fuera de ellos mismos. ¿Qué les pasa? En el fundamento de Cristo, algunos edifican con hojarasca, lo que se quema, con heno. Algunos con oro, plata, piedras preciosas, lo eterno. Y dice que el juicio que vamos a pasar delante del tribunal de Cristo será un fuego que va a probar. He visto a gente que van a estar pensando que ahí van a haber estos gritos y todo esto. Yo no lo creo. Esa no es la naturaleza de Dios, no es la gracia de Dios. Esto es lo que creo. Yo creo que seremos examinados, evaluados en ese juicio. Y parte de esa evaluación será ver si vivimos una vida enfocada en la eternidad o en lo temporal. Entendamos, todo cristiano va a ir al cielo y cada uno ante el tribunal de Dios va a ir al cielo. Nadie va a ir al infierno que van delante de Cristo, pero algunos van a recibir mayor recompensa. En esta vida, mi suegro, cuando él murió, era un hombre muy rico y él usó su riqueza para el Señor, donando muchos millones. Y yo dije en su funeral, mi suegro, Bud, fue un hombre rico en esta tierra, pero ahora realmente es rico. Mi suegro, él ganó la mayoría de su dinero cuando tenía 50. Murió de 91. Por 41 años tuvo esa riqueza. Pero la riqueza que tiene en el cielo le va a durar por trillones de años. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo, cualquiera que le dé un agua fresca a este pobre, no se tiene que salvar a todo el mundo para recibir esa recompensa, lo amable que puede hacer con otros, con los que ama, con los miembros de su familia, aquellos que están en desventaja, lo que usted puede hacer, lo que puedes hacer para servir. Estas cosas son eternas. No guardes tus tesoros en el cielo, donde serán en la tierra, porque serán destruidos. Guarda tus tesoros en el cielo. Hay gente que no lo hace y vive una vida temporal y egoísta y se van a ir al cielo. El juicio delante del trono de Dios, ahí va a venir, se va a consumir su vida, porque es algo que se va a quemar. Van a llegar al cielo. No van a ser quemados en el infierno, castigados, pero van a ir al cielo y todos vamos a ir al cielo. Vamos a estar muy bien, una vida eterna, un lugar maravilloso para vivir, la presencia de Dios, todo maravilloso. Pero imagínate. Se vive una vida maravillosa cristiana, ayudando a otros, y el Señor dice, esa mansión grande es tuya por toda la eternidad y te doy 100,000 ángeles para servirte, hacerlo para ti. No sé, eso es lo que yo me imagino, ¿verdad?
Yo no sé. No sé todo. La Biblia dice que lo que ojos no han visto no ha entrado al corazón del hombre, lo que Dios ha preparado. Puedo decirle, va a ser digno que vivamos para Cristo, va a valer la pena hacerlo. Y me siento tan mal por aquellos que no piensan en la eternidad y no están pensando en preparar para ese juicio y no están buscando que me emoción, sino que están temerosos, no saben lo que les va a pasar. Si eres cristiano, va a ser un buen día cuando estés delante de Cristo. Quizá tengas muchas recompensas o no tantas, no sé, pero Dios te ama y vas a ir al cielo. Pero tienes que prepararte para esto porque viene. Algunos de ustedes, puede ser esta semana, de veras lo digo, yo he predicado un domingo y al siguiente domingo ya hice el funeral para una muchacha de 21 años que tuvo un accidente. De un fin de semana a otro me ha pasado muchas veces. Nadie tenemos la promesa del mañana. El siguiente juicio que viene, el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, luego ningún creyente estará ahí. Esto es después de los 1000 años de reinado de Jesús. 20. Vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que, aquí otra vez por las obras, aquí no hay, son las obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Hay gente que dice que de este juicio todo mundo va a ir al infierno. No sé por qué, porque recordemos, millones de personas vivieron antes de Jesús. Después, Jesús es el estándar de la salvación y no hay otro nombre por el que se puede ser salvo. Pero ¿qué tal antes? No sé. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se podía llegar a que el nombre estuviera en el libro de la vida? No sé. No sé en qué condiciones podían ser salvos en el Antiguo Testamento. Jesús nos dice la historia del hombre rico y Lázaro, donde Lázaro estaba junto a Abraham, que ahí los dos estaban en el Hades. En el Antiguo Testamento, el Hades era el centro de la tierra y la mitad estaba junto a Abraham y el otro era el infierno. Y dijo, Lázaro, padre Abraham, deja que toque el agua y que ponga sus dedos sobre mis labios. Estoy atormentado. Dijo, ¿cómo es que el hombre pobre fue al cielo y el hombre rico se fue al infierno? Por sus obras. Yo pienso en el trono, el juicio del trono blanco. Ahí no es para los creyentes. Toda persona que ha vivido ahí se abrirán los libros. Cada persona será enjuiciada. Toda persona es eterna, cada persona sobre la tierra. Y Él murió y resucitó para que nosotros podamos vivir bajo la bendición de Dios en el cielo. Tenemos que recibir a Jesús para empezar, pero también tenemos que dedicar nuestras vidas a un propósito eterno. Si solamente estamos viviendo para el ahora, hay cosas que hacemos que son temporales, hay que hacerlas. Pero si solamente hacemos eso y no estamos guardando tesoros en el cielo, no le estamos ayudando al desamparado, al desvalido, estamos perdiendo una oportunidad eterna. Tiene 40 y tantos años y va a vivir hasta los 100. Solamente tendrá lo que tiene por unos años, pero yendo al infierno va a ser por toda la eternidad. Es pensar a corto plazo. Hemos puesto los fundamentos, los cimiento de confianza en Dios, tener el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo, conectado a la iglesia, en conexión con personas que puedo tocar. Y yo creo que Cristo Jesús murió y resucitó, yo voy a ser resucitado. Si voy delante de Jesús, vamos a ir al cielo, vamos a ser transformados en su presencia. Pero antes de llegar ahí, tenemos que pasar el juicio ante el tribunal de Dios. ¿Qué va a pasar cuando Jesús regresa? Cuando Él regresa, Jesús dijo, mi recompensa está conmigo, vengo pronto. Jesús viene, ¿estás listo? ¿Estás listo para este evento importante?
este evento de importancia eterna. ¿Estás viviendo una vida eterna o estás viviendo una vida temporal? Cuando predico de esto, podemos ver por qué el escritor de Hebreos los puso como cimientos, porque cambia todo, la vida cambia cómo pensamos, cómo vivimos, y lo que se está pensando como correcto con estos cimientos. Aquí está tu pase. Adelante, hijo. Tienes el cimiento, las cosas correctas en tu corazón, pues estás listo. Adelante. Esa es mi oración para que todos los que están escuchando esta serie, yo oro que Dios los bendiga, que sigan adelante en madurez. Oremos juntos. Señor, para aquellos que no te conocen, que nunca han puesto su fe en ti, confesamos: Jesús, tú eres el Señor. Creemos en nuestro corazón, Jesús, que tú resucitaste de entre los muertos. No eres como ningún otro Salvador. Eres verdadero y lo que has dicho es verdad. Y Dios recibió tu sangre como el pago por nuestros pecados, y sabemos que eso testifica que tú eres las primicias, Señor. Señor, venimos a ti y te decimos, sabemos con certeza que estaremos delante del trono del tribunal de Jesús y tendremos una gran celebración y recibiendo nuestra recompensa de ahora en adelante en nuestras vidas. Vamos a vivir con ese día en mente. No vamos a vivir para el hoy, para lo temporal, para los placeres del ahora. Pero vamos a invertir en la eternidad, en prepararnos para el día en el que vamos a ver tu rostro y estaremos delante de ti en este juicio. Te damos gracias, Señor, por tu amor en nuestras vidas. Yo oro bendiciones. Hay tanta gente, Señor, que ha visto esta serie y que lo toman tan en serio. Yo oro, Señor, que tú les des ese pase, Señor, que de este momento en adelante en sus vidas, que ellos vean una diferencia dramática en su madurez espiritual, que puedan seguir adelante a cumplir su destino en ti. Los bendigo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Sin duda, cada uno de nosotros, después de haber escuchado este mensaje, nos llevamos una verdad que transformará nuestra realidad. Así es, queremos invitarte que si tú nunca has hecho una oración para recibir a Jesús en tu corazón, que lo hagas ahora mismo. Solamente di estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por dar tu vida por mí. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Ahora yo sé que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te felicitamos. Queremos conectar contigo. Así, ¿por qué no envía la palabra orar al número 71010 para que podamos ayudarte en tu nuevo caminar con el Señor? También, si tú deseas que te acompañemos en oración por alguna necesidad o simplemente deseas conectar con nosotros, envía un texto con la palabra conectar al número 71010. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Queremos invitarte a que vayas a la página gatewaypeople.com/español para que conozcas más de nuestra iglesia y puedas encontrar recursos en tu propio idioma. Nos vemos la semana que viene.